Muy buenas tardes, estimadas compañeras y compañeros. Espero que se encuentren bien. Vamos a dar inicio a la sesión de esta tarde, noche, aún con bastante luz. Bueno, sección G son ustedes, ¿no? Afirma, licenciado. Magnífico. Vamos a arrancar entonces. Bueno, en la última sesión compartimos, ¿qué compartimos con ustedes? Así. Nos quedamos con las reflexiones del video de Michael Sandel y hoy vamos a avanzar entonces para lograr completar el primer capítulo de nuestro programa de estudios. Así que solo voy a poner en pantalla la ayuda visual para que todos puedan tener ahí algo en que distraerse. Para todos nos vamos a ubicar en la página número 16 en adelante, ¿verdad? Bueno, muy bien. Entonces ya llevamos visto y conversado. Bien, por aquí vamos. Perfecto. Entonces, para continuar con las características de la filosofía, hoy vamos a tomar un tiempo para poder conversar y poder conocer, en caso no lo conozca, eh, pues la alegoría de la caverna, famoso, famoso, pues, famoso mito también, ¿verdad? Que pertenece al libro séptimo de los diálogos de Platón, libro séptimo, La República. Allí podemos encontrar el mito de la caverna. Vaya, página 17. Después de haber hablado de Pitágoras, si es que se acuerdan de cómo en las enseñanzas pitagóricas surge esa semilla, esa idea de yo no soy un sabio, solo me gusta el conocimiento, solo soy un amante del conocimiento, lo cual es la semilla, es lo que siembra las bases para la filosofía, ¿verdad? El amor a la sabiduría. A partir de ahí ocurren varias cosas. Y dentro de ello es que hay un cambio en el paradigma. ¿Qué pasa? Antes de Sócrates, los presocráticos, todos los grandes pensadores, los grandes maestros, digamos, estaban muy ocupados intentando resolver cosas muy concretas del mundo, ¿verdad? Las matemáticas, la geometría, el agua, el fuego, los elementos, pues, la escritura, la política, pero no habían puesto en el centro del conocimiento al ser humano. Y eso es lo que hace, digamos, de extraordinario y el cambio que ocurre a partir de la forma pues, de conocer el mundo que plantea Sócrates. Y luego con Sócrates, Platón. Y luego de Platón, Aristóteles. Bueno, pero Platón nos va a legar mucho de su conocimiento, además de los rasgos históricos de la época en que le tocó vivir, de su contexto, pero también de las historias de los grandes maestros que él tuvo. Dentro de ellos, el más famoso, Sócrates. Bueno, dicho todo esto, entre las enseñanzas de Platón
está el libro La República, que los grandes tratados estos para saber cómo podemos vivir pues en sociedad, en conjunto, ¿verdad? Cómo podemos nosotros coexistir. Básicamente en la República se tratan temas que justamente ustedes estarán ya viendo en otros cursos acerca de esa ciudad, esa polis, ¿verdad? Ciudad-estado ideal, el tipo de gobierno, el papel que tiene pues cada individuo, sobre todo la mujer, ¿verdad? Y entonces ahí también eh, incurren en la idea de también el tipo de conocimiento. Se hacen varias reflexiones acerca de la justicia y acerca de, pues, esta parte de la oratoria, pues, y de la expresión del hombre, pues, que básicamente lleva a Platón a escudriñar la organización de la ciudad-estado ideal. Por esa razón es que ustedes comienzan también aquí en Derecho a estudiar a este personaje y sus ideas. La República en general suele ser considerado el primer gran libro de filosofía, ¿verdad? Cualquiera que guste por el conocimiento y por entrarle de forma medianamente seria pues, a la filosofía, necesita conocer la República de Platón. La República tiene un carácter central, ¿verdad? Porque aborda cuestiones fundamentales de la política, define la justicia, como comenté, básicamente propone un ideal de la organización de la sociedad en la ciudad-estado y también cómo se debe conocer, ¿verdad? El conocimiento. Y esa parte la aborda precisamente en el libro séptimo, en esto que se llama la alegoría de la caverna. Cada diálogo de Platón tiene un tema. En el caso del séptimo, entonces vamos a hablar propiamente de la alegoría de la caverna. En la página número 17 aparece de forma muy resumida, ¿verdad? Y antes vamos a leer la paráfrasis a Ferber de 1995. Este libro de Ferber, vamos a ver en la bibliografía, es Conceptos Fundamentales de la Filosofía de Ferber. Él acude al mito de la caverna para explicar la esencia de la actividad filosófica. ¿Se acuerdan que dijimos al inicio de la clase que la filosofía en esencia es una actividad? Pues entonces, con este mito y con esta explicación y con estos datos que di, vamos a lograr explicar, ¿verdad?, la esencia de la actividad filosófica. Entonces, el mito originario de Platón consiste en lo siguiente. Vamos a ver, ¿será que hay alguna compañera o compañero que nos quiera apoyar con la lectura, página número 17, solo con el extracto del mito de la caverna? Ítalo, adelante. Dice, unas personas están sentadas encadenadas en lo más profundo de una caverna, de espaldas a la salida. Solo pueden observar en la pared de la caverna la sombra proyectada de animales y seres que pasan frente a una hoguera. El mundo que creen conocer es el que reflejan las sombras. Uno de ellos logra salir y se da cuenta que sus sentidos le han engañado. Al principio le es difícil ver la claridad que antes no tenía dificulta su visión. Tiene que esperar un tiempo para que sus ojos se adapten.
Hasta entonces empieza a conocer el verdadero mundo, se da cuenta de que no puede dejar en la ignorancia a sus compañeros y regresa para sacarlos de su cautiverio. Estos, sin embargo, no le creen, están felices entre las sombras y no quieren escapar de sus cadenas. Muchas gracias, Ítalo. Bueno, pues miren, de una forma que absolutamente maniquea, ¿verdad? Pero por razones pedagógicas, eh, se redujo a este párrafo la historia de la alegoría de la caverna, que ahí en pantalla ustedes tienen, digamos, una imagen, ¿verdad? Y decidí ponérselas así combinaditas porque la de abajo es como una referencia calcada a lo que acabamos de leer. El grupo de esclavos cautivos que están encadenados solo viendo hacia adentro de la caverna, pasan ahí una vida entera. Ahí está la hoguera en donde sus cautores o quienes lo mantienen cautivos pasan solo con sombras, que un fuego que siempre está encendido proyecta en la pared. Finalmente uno de ellos, ¿verdad? Logra escaparse y logra encontrar la salida de la caverna y sale. Y cuando sale, se lleva una tremenda sorpresa, ¿verdad? Pues se asombra con el mundo exterior, con el sol y con todo lo que ve. Regresa para contarle a todos lo que hay y los demás no le creen y lo matan. Eh, bueno, lo que ocurre es que cada elemento que está puesto cuidadosamente en esta alegoría sirve precisamente para ilustrar un fenómeno, para poder explicar un comportamiento. A diferencia de los hombres de hace 2500 años que escucharon por primera vez y aprendieron algo con este mito, ustedes tienen frente a sus ojos una ilustración y una explicación bastante bien digerida. Sin embargo, esto está diseñado para que se entienda por sí mismo, con detalles a la usanza de la sociedad de ese momento, para poder, digamos, alcanzar el mensaje. Básicamente, si se fijan en la tira superior del mito, de la imagen que está en su pantalla, ustedes van a ver que hay una partición. ¿Qué es esa partición? Del lado izquierdo dice el mundo visible, visible a los ojos de quienes están atentos, ¿verdad? Y del lado derecho, aquel que logró salir de la caverna está frente al mundo inteligible, aquello que puede conocer, aquello que está ahí y con independencia de lo que él pueda conocer, seguirá existiendo. Y por ahí también vino la fisura con Aristóteles, entre Platón y Aristóteles, ¿verdad? Por el mundo precisamente de las ideas, por la gran pregunta de dónde vienen las ideas. En el mundo visible, aquello que está frente a nuestros ojos y se muestra aparentemente como es, vemos imágenes, que en este caso en el mito son proyectadas, son sombras y figuras que hacen que quienes las vean se imaginen algo. También existen cosas materiales, objetos sensibles. ¿Sensibles a qué? A sus sentidos, ¿verdad? Animales, plantas, cualquier cosa que se pueda fabricar. Y lo que nos está explicando, y aquí ya voy ligerito y digiriéndolo, es que en este mundo visible es en donde se crea y recrea nuestra opinión, que tiende a ser siempre subjetiva y limitada, porque es producto de la imaginación, por aquello que nuestros sentidos nomás captan, y por las creencias. Sin embargo, en el mundo inteligible, que no excluye al mundo visible, sino que lo complementa, allí aparecen, digamos, las posibilidades de conocimiento a través de las cosas que existen, las ideas, los objetos matemáticos, ¿verdad? Se presenta como objetos matemáticos dado que en la antigüedad, ¿verdad? Para digamos, el segmento
de población, sobre todo masculina, que tenía acceso al conocimiento y a la formación, con las matemáticas se explicaba y se entendía el mundo. Y eso trae como consecuencia, digamos, el usar lo que hoy sabemos que es nuestro cerebro, ¿verdad? Que le llaman el pensamiento, y usar la inteligencia, las habilidades para transformar ese mundo que se puede conocer a través de alguna ciencia, alguna disciplina. Bueno, esos son los elementos. Estos dos mundos, del mundo de lo visible y el mundo inteligible, coexisten, ¿verdad? Nos guste o no. Y cada uno de estos, tanto el mundo visible, eh, que es la génesis de todo, y además es lo que también en determinado momento propicia el cambio, ¿verdad? Y el mundo inteligible, que es en el que se encuentra la verdadera realidad, la esencia de las cosas, básicamente lo que Platón quiere señalar con este camino. Es como ese viaje, eh, eh, él le llama los grados del conocimiento, son 4, dice, los grados del conocimiento, ¿verdad? Aquello que se puede conocer, los conocimientos posibles, ¿verdad? Lo que yo necesito ir conociendo y subiendo y aprendiendo para progresar en la sabiduría. A eso se refiere. Bueno, el mito de la caverna da para una cantidad de explicaciones tremendas, ¿verdad? En aras del tiempo vamos a avanzar con algunas cosas muy puntuales y con los paralelismos que puedan existir hoy en día. Fíjense en la imagen. Entre esos prisioneros cautivos que no quisieron liberarse y que al final resultaban estar muy cómodos con la visión del mundo que tenían, con la imagen que hoy se les presenta. ¿Cuál es la caverna de hoy? ¿En dónde está esa caverna? Entonces los elementos que surgen del análisis de esta alegoría, de esta enseñanza, ¿verdad? Tienen que ver con la esencia de la filosofía, para contestar la pregunta aquella de ¿para qué sirve la filosofía? ¿Verdad? Y entonces a partir y con excusa de el mito de la caverna, podemos encontrar los siguientes elementos. Primero, que los individuos, ¿verdad? Somos prisioneros de falsas percepciones de la realidad. Y aquí pues hay que echar en costal grande a todos y todas, ¿verdad? Porque es un proceso, digamos, sistemático que se lleva, que finalmente las personas deciden o se ven inmersos en un proceso y deciden, ¿verdad?, seguirlo para liberarse. ¿Liberarse de qué? De lo que limita las posibilidades de conocer, de transformarse y de ser. Nos dice que la filosofía entonces es, ¿verdad?, esa caja de herramientas, ¿verdad? Es un arma liberadora de la ignorancia. Un proceso de liberación, ¿verdad?, de prejuicios siempre tenderá a ser doloroso porque en sí mismo encierra una fase de negación, ¿verdad? Que, que además es la antesala al descubrimiento y a la transformación, ¿verdad? Por ejemplo, ahora que se está en campaña política, ahora que el país se fue al caño hace rato, ¿verdad? Pero ahora es mucho más evidente cómo opera el sistema y cómo opera, digamos, ese cáncer de la ignorancia que tiene sus expresiones en la pobreza, ¿verdad? En la falta de educación, en algunas prácticas nocivas religiosas, ¿verdad? Eh, en donde precisamente juegan el que más sabe y el que logra dominar al grupo juega a esto de la caverna, ¿verdad? Y el que saca la cabeza, pues lo regresan a chipotazos o, o lo eliminan, ¿verdad? Así funciona. Y aunque lo que estén en ese momento cocinando
no se pueda comer y no sea apto, pero todos cierran filas en torno a ello. Claro, no es exclusivo de un proceso político y mucho menos electoral. Eso pasa con varias cosas, ¿verdad? Con, no sé, con cosas básicas como por ejemplo, no sé, no me quiero meter en problemas y no tener un mejor contexto explicado, pero pasan muchos estamentos de la vida, ¿verdad? En temas por ejemplo, de opiniones políticas, obviamente, de la alimentación, de la educación, del entretenimiento, del deporte, pero el deporte que está en función del entretenimiento, en fin, ¿verdad? Entonces, no es que todo aquello sea malo, pero lo que es malo es no comprender la dimensión exacta que tiene y que ocupa para que no te absorba y no te capture y no seas uno más, sino mejor uno menos que está preso allí en la caverna. Salir de la caverna significa, en términos metafóricos, abandonar el pensamiento mágico o sin fundamento, el atrevernos a buscar la sabiduría con nuestros recursos intelectuales. ¿Y cuáles son esos? La razón, la duda y el pensamiento riguroso. Página 17, quisiera pedir otra ayuda con la lectura, por favor. ¿Quién nos apoya con la página 17? Cristina Mejía. Por favor, lea página 17 y 18 hasta donde dice identidad más plena. Empiezo de donde dice somos prisioneros. Sí, del mito de la caverna se puede colegir varios elementos que configuran la actividad filosófica. Dele. Somos prisioneros de falsas percepciones de la realidad, así como las personas que vivían atadas en la caverna. Creían que la realidad eran esas sombras que proyectaban la hoguera. Se podía comparar tales imágenes como los contenidos que proyectan los medios de comunicación y las redes sociales. Generalmente presentan una realidad falsa o distorsionada. Además, poseemos muchos prejuicios, opiniones o conocimientos que creemos verdaderos, pero que carecen de fundamento, como las sombras que veían los prisioneros de la caverna. Por ejemplo, con solo leer una supuesta noticia compartida por Facebook, damos por cierta la información y no nos preocupamos por averiguarlo. Podemos permanecer equivocados toda la vida o luchar para romper nuestra ignorancia. La filosofía es una arma que puede liberar de esa prisión, de la ignorancia, es decir, permite construir un pensamiento crítico que conduce a descubrir la verdad y a no conformarnos con las falsas ilusiones de los medios o nuestros prejuicios. Ferber compara esta determinación con un nuevo nacimiento. Sin embargo, el proceso de liberación de estos prejuicios es doloroso. Estamos acomodados en esas falsedades y nos resistimos a cambiarlas. Por ello, se puede comparar la iniciación filosófica con la metamorfosis de la oruga, un proceso de renuncia, de dolor, pero que conduce a una identidad más plena. Muchas gracias, compañera. Muy amable. Bueno, pues, y entonces con esto del mito de la caverna nos abre una gran puerta para cuestionarnos eh, el lugar en el que yo estoy metido. ¿Cuál es mi caverna? Sin lugar a dudas, ¿verdad? Seguramente habrá siempre alguien más lúcido, un poco más avanzado, ¿no? Pero todos en algún momento hemos estado en esa caverna, en una caverna. ¿Cuál es hoy su caverna? Dice por aquí también Ferber que de cierto modo todos poseemos una especie de semilla filosófica, ¿verdad? O sea que asimismo, aunque estamos inmersos en la caverna y nos arrastra, digamos, la inercia
de la sociedad, del grupo, de la familia, de las creencias, también de la misma forma tenemos la posibilidad y, digamos, las herramientas básicas para esa semilla filosófica. Contamos con una cosa que se llama el sentido común, que nos permite reflexionar a partir de nuestra interacción con y en el mundo. Pero, ¿qué es eso del sentido común? Para Aristóteles, decía, es la capacidad de percibir de la misma forma los mismos estímulos sensoriales cuando son percibidos, ¿verdad? Pero, ¿qué es el sentido común? Fíjense en la viñeta, ¿verdad? Disculpe, ¿dónde está el sentido común? Todos apuntan a diferentes lugares, incluso aquellos que tienen el mapa en la mano y no se dan por enterar. El sentido común, entendido como sabiduría popular, comúnmente aceptada, choca en ocasiones con la ciencia, porque el sentido común también es producto de la praxis, ¿verdad? De lo cotidiano y de lo que nuestros sentidos van captando. Y el problema es que para hacer cosas, digamos, más apegadas al mundo real, más objetivas, estamos de la ciencia. También se dice acerca del sentido común como la sensatez aplicada a cuestiones prácticas. Es algo que hace las personas sean razonables y que tomen decisiones basadas en el conocimiento adquirido previamente, es decir, en la experiencia. Entonces, también el sentido común puede aplicarse una vez que usted ha sufrido procesos, digamos, informativos y formativos. Pero el sentido común debiera dar paso luego a un sentido crítico, ¿verdad? Que en ambos casos lleva a la acción. Entonces muchas veces confundimos el sentido común, esta capacidad de accionar, digamos, de forma básicamente automática, con el pensamiento crítico o con las formas, digamos, lógicas, coherentes y rigurosas digamos, de accionar, de la acción humana. Bueno, tengo un pequeño ejercicio de unos 5 minutos a lo sumo. Me gustaría, por favor, que puedan entrar a este Jamboard, ¿verdad? Quien no pueda hacerlo, no se preocupe. Y usando los stickies, necesito que escriba, ¿verdad? ¿Qué entiende usted por sentido común? 1. O 2, puede hacer una búsqueda muy rápida en el internet y encuentre una definición y eso sí tiene que acortarla para que le quepa un sticky. Aquí dejo el enlace y pueden entrar. Pongo el ejemplo de qué es lo que quiero que hagan. Aquí de este lado, en la barra, dice nota adhesiva. Aquí usted puede poner el ejemplo y escribe lo que quiere dejar. No tiene que poner su nombre ni nada. Solo lo pone. Luego le da a cancelar y listo. Con una es suficiente, máximo 2. Y la va poniendo. Y necesito entonces que la mayor parte de ustedes pueda escribir en este Jamboard sentido común. Si ve que ya se llenó y ya todos están diciendo lo mismo, puede poner un ejemplo o algo que nos ayude a que usted comprenda y también usted explique qué es el sentido común. 5 minutos para hacerlo, por favor. Veo que ya se han conectado varios, pero apenas hay 12 gentes de 70 que habemos en la sala. 80 habemos. Lick, perdonen, fíjense que yo creo que no permite editar el Jamboard, solo está como lectura, creo yo. Sí, no deja escribir o hay que bajarlo, no sé. Disculpe, licenciado.
Prueben ahora. Sí, perdonen, lo había dejado como lector, pero prueben ahora. Si quieren, se salen y huelen. Disculpe, fíjese que no, a mí no me deja escribir. No sé si los otros compañeros sí escriben. Sí, ya están escribiendo. A ver, Salsa, vuelve a entrar, por favor. muy bien, gracias. A ver, igual voy a compartir. Mira, fíjate que aquí, compañero, aquí en la pantalla del Jambo te aparece una barra como de opciones, que hay un lapicero, un borrador y una flecha. Hay una Ya, cosa que dice nota adhesiva, ahí puedes darle y te va a dejar hasta copiar cuadro de texto o lo que te toque, va, que lo que sea más fácil. gracias, Ítalo, muy amable. Sí, es que muchos están entrando con el correo con el que no están asignados en el curso. Ese es el problema también. Sin embargo, ahorita está libre el enlace, lo pueden editar y cualquiera puede. No manchen la pizarra, muchachos, borren sus garabatos. Usen solo stickies, por favor. Vamos, vamos. 4 minutos, por favor. Apenas hay como 8 stickies. Hay 80 en la clase. Solo hay 40 conectados. Vamos, vamos. Conéctense, entren. Ah, bueno, si no pueden porque está en el celular, pues de plano, ¿verdad? Para la próxima. Una pregunta, ¿se alcanza a escuchar la música o no? Sí, a lo lejos, pero sí, ahorita ya no. Ya, gracias.
Muy bien, parece que ya no se movió. Muchas gracias. No sé quién me ayudó ahí a ordenar. Muy amable. Quien sea que haya sido, parece que me gana con los TOC, ¿verdad? Yo los ordené, licenciado, porque qué desmadre tenían ahí. Gracias, Marlon. Bueno, lo pusiste por tamaño nomás. Vamos a ver. Aquí dejaron uno en blanco, no sé quién sea, ahí lo puede llenar. Bueno, por aquí hay otro. Vamos a ver. Perfecto. Paremos ahí. Vamos a voy a quitar el. Ahorita ya nadie puede entrar, perdón. Así ya no nos mueven la pantalla. Bueno, el sentido del ejercicio en realidad es una cosa sencilla, básica, pero potente. Potente porque este es un paso importante en la filosofía. Fíjense que con el tiempo me fui dando cuenta que aunque vamos a aprendernos de memoria algunas cosas, otras las vamos a leer y a machotear hasta que logramos más o menos entenderla, resulta que hay una cosa clave que no logramos clarificar. Y es clave porque con esto se, se- se aclara el sentido del pensamiento, el sentido filosófico del curso, pues de esta vaina. Con esto que usted tenga claro, digamos, va a poder avanzar en muchas cosas. Y es el uso del sentido común y qué lo hace diferente del razonamiento lógico. Todavía no estamos viendo el razonamiento lógico, eso viene más adelante, pero este es el punto en donde debemos sentar las bases para poder definir qué es el sentido común. Vamos a leer algunos. Dice, es la capacidad de tomar criterio de decisiones valorando qué es lo correcto. Muy bien. Por ejemplo, razonar con lógica, no sé quién lo habrá puesto, quien lo haya puesto me gustaría que nos dé un poco más de contexto, si lo encontró así o si es lo que opina, porque claramente tenemos que diferenciar entre el razonamiento lógico del sentido común. Digamos, se puede llegar a un sentido común con el razonamiento lógico. ¿Y cuáles son las diferencias? O se puede hablar eh, del razonamiento a través de la lógica, pero el sentido común, digamos, no necesariamente es lógico, ¿verdad? Entonces, no sé quien se quiera animar a comentarnos dónde lo encontró, por qué piensa esto. Desafortunadamente aquí no me aparece su nombre o quién lo puso. ¿O será que si lo puedo ver? No, ¿verdad? No hay, no se animan. Bueno, sigamos leyendo.
Dice, capacidad para poder analizar distintas situaciones de la vida y poder hacer un análisis de acuerdo a la experiencia adquirida. Ok, ok, más o menos, ¿verdad? Usar la lógica en tus acciones y decisiones, no necesariamente, esto va como en este grupo, ¿verdad? De razonar con lógica. Algo razonable, es un grupo, una tendencia. Claramente entonces el sentido común tiene más que ver con cómo tomamos acción, cómo tomamos decisiones basados en nuestra experiencia primera. Dice por acá una capacidad para valorar situaciones de la vida cotidiana, muy bien. El sentido común es seguir un flujo normal de las cosas. Exacto. Capacidad para juzgar razonablemente las situaciones de la vida diaria. Sí, a través de la razón, claro, pero no a través de la lógica, ¿verdad? Dice por acá, es el conocimiento que se adquiere por medio de la experiencia y de los sentidos, de una manera espontánea, dispersa, acrítica y convencional. Exacto. Eso es lo que ocurre. ¿Por qué razón usted debe evitar tomar sus grandes decisiones basándose en el sentido común? Precisamente aquí quien haya escrito esto, qué buen aporte, ¿verdad? Porque está tomando solamente de aquello que es espontáneo, puede ser disperso, convencional, entonces no fue riguroso, usted no está seguro de eso, ¿verdad? Y es un poco lo que hoy en día ocurre con, por ejemplo, la inteligencia artificial. La inteligencia artificial tiene mucho de esto, ¿verdad? Este componente en donde, como es un modelo de lenguaje, tiene una capacidad, ¿verdad? Infinita, pero de aprender de los inputs que el humano le da y de las mismas respuestas. Y lo que quiere siempre es responder bien, incluso en detrimento de la calidad de la información o de su veracidad, ¿verdad? Hay casos en donde ya la inteligencia artificial juega algunas pasadas, porque con tal de contestar algo que parezca bien, básicamente acude a estos axiomas del sentido común para que parezca. Entonces, no se inventa, por ejemplo, autores, bibliografías, porque al final la inteligencia está programada para contestarle. La inteligencia va a aprender de lo que usted está programando y le va a contestar, pero no necesariamente lo que le está contestando o haciendo es correcto, es bueno, o es riguroso y tiene sentido, ¿verdad? También es lo que ocurre con los algoritmos de las redes sociales. Vamos a ver con los de aquí abajo. Dice, es la capacidad para valorar situaciones de la vida cotidiana y tomar decisiones acertadas, dice, bueno, ojalá acertadas, ¿verdad? Es saber tomar decisiones, lógicamente, basado en la experiencia adquirida a través de los años, tal vez no lógicamente, ¿verdad? Sí de forma de uso de la razón, pero no lógicamente. Una capacidad para valorar situaciones de vida cotidiana, capacidad para juzgar razonable las situaciones de la vida. ¿Qué más? Bueno, entonces creo que queda como muy claro y si alguno de ustedes encontró o anotó esto del sentido común vinculado al uso de la razón y de la lógica y quisiera expresar por qué piensa eso, me gustaría escucharlo, ¿verdad? Es un punto bien importante aclarar qué es y qué no es el sentido común. No sé si hay algún valiente, alguna valiente. No tengan miedo a equivocarse ni a decir alguna bobada. De eso se trata aquí este espacio. Es peor que lo haga en un examen privado o en un juzgado. Vamos a hablar. A ver, don Edgar. Buenas noches, licenciado. Buenas tardes, compañeros. Sí, me llama la atención porque fíjese que, pues hablando del tema, cuando uno a veces tiene una conversación con una persona y uno no capta, como que rápido sale a luz esa palabra. Es que hay que tener sentido común para hacer las cosas, pero como lo generaliza, ahorita con lo que usted nos está explicando, pues también como dice, no sé si es la razón o la lógica o tiene que ser aparte
ese concepto, porque al final, como le digo, en mis conversaciones a veces con las personas siempre sale ese tema. Entonces, no, yo no lo tengo en sí, no muy claro, pero como se va a que uno tiene que hacer las cosas bien por razonamiento y entonces con ese sentido se van a evitar un montón de conflictos o ¿cómo se llama? O equivocaciones. Sería así, licenciado, disculpe. Muchas gracias por participar, don Edgar. Bueno, pues antes de dar la palabra, en principio creo que el primer objetivo está logrado, que es ponerlos a pensar en cuanto a que hay una diferencia entre el sentido común y lo que luego vamos a aprender teóricamente y que ya ustedes están incluyendo acerca del uso de la razón y el uso de la lógica como una disciplina, ¿verdad? Pero también, don Edgar, y a todos los colegas, decirles que también el uso cotidiano del lenguaje nos juega pasadas, ¿verdad? En el sentido de que hay expresiones que son coloquiales, pero que no necesariamente son taxativas de aquello que significa en su implementación, en su acción, ¿verdad? Entonces, eso es bien difícil, ¿verdad? Y por eso es que a veces el académico o el que es más acucioso a veces tiende como a, este cae mal porque corrige o porque no habla de una forma más simple, ¿verdad? Pero es que lo cierto es que hay que ser exacto, sobre todo en el derecho, ¿verdad? Si no estuviéramos estudiando en la universidad o buscando esta forma académica de ser, digamos, ni tocaríamos el tema. Pero como resulta que es lo que estamos buscando, es lo que queremos ser, entonces es una cosa básica, ¿verdad? Vamos a escucharlos a ustedes. No sé quién fue primero, pero démosle a Nancy. Nancy, Yair, ¿cómo? No te escuchamos, Nancy. Ahí sí. Ahora sí. Bueno. Muchas gracias. Fíjate que yo encontré que dice, el sentido común es la capacidad de aplicar el razonamiento y la lógica en situaciones cotidianas para tomar decisiones adecuadas. Ok, ¿en dónde lo encontró? Cuéntenos. En una aplicación que mi hija utiliza. Ok. ¿Quién habrá escrito eso? ¿Tú tenés idea de quién lo escribió? No, No, dice, no. no se preocupe, no estoy siendo inquisitivo, sino que ahí me pone un ejemplo maravilloso. Ajá. Ambas cosas, o las tres categorías que usted puso juntas, ¿verdad? O que la aplicación le dio, no son excluyentes. Lo que pasa es que tenemos que saber diferenciarlas. Y aquí viene el primer ejemplo. ¿Quién lo dijo? ¿En dónde está? ¿Cómo se comprueba? ¿Verdad? Que una aplicación me lo dice, TikTok me lo dijo, Notion me lo dijo, Wikipedia me lo dijo, con todo y que a veces puede ser bastante serio Wikipedia, pero no siempre, ¿verdad? Es más las veces que no lo es, ¿verdad? Entonces, aquí es donde está el parteaguas. Sí, efectivamente, el sentido común, eh, cuando se le aplica el razonamiento y la lógica, el sentido común pasa a ser otra cosa. Pero el sentido común en esencia, en inicio, es esa capacidad, digamos, de lo cotidiano, de lo que es inmediato, de lo que usted hace con lo que usted sabe, ¿verdad? Entonces, usted acciona, usted funciona, no se la está pensando tanto, ¿verdad? Por ejemplo, disculpe si me lo permite, Nancy, voy a ponerla como ejemplo, usó su sentido común porque usted intuyó que lo que vio en esa aplicación, no me vaya a decir que es una aplicación de un niño de tercero primaria, por favor, es lo único que le pido. ¿Le pareció correcto? Está en una aplicación porque es parte del formato educativo de un niño o niña, ¿verdad? Con eso no digo que esté mal, solo que habría que ver cuál es el contexto, cómo está, y, ¿verdad? Y claramente vimos que los compañeros, un gran grupo encontró, y supongo que hicieron búsquedas tal vez en páginas más especializadas de filosofía, conceptos o definiciones, mejor dicho, más apegadas a cómo estamos tratando de darle forma.
Y hubo un pequeño grupo que sí me puso el tema de que no está tan mal, solo que necesitamos aclararlo, ¿verdad? Entonces, gracias Nancy, vamos a escuchar a Ítalo. ¿Qué tal? Y que es que tengo pantalla compartida, entonces me cuesta darle, activar el micrófono. Yo escuché, por ejemplo, que el sentido común nos provee de una comprensión general que es rápida e intuitiva de las situaciones y que no requiere reflexión previa, sino que tiene a seguir la ley de la manada. Exactamente. ¿Y qué lo diferencia en todo caso del razonamiento lógico? Que no requiere un previo razonamiento para poder emplearlo en el momento, sino que es, por ejemplo, es inmediato en el momento. Por ejemplo, uno usa su sentido común para de repente resolver alguna situación. Por ejemplo, no va a venir uno y si se le atraviesa un tráiler en el camino, no va a acelerar más, en su sentido común va a ser frenar, ¿verdad? Aunque se te estrellen atrás 5 carros. ¿Qué manda? Aunque se estrellen atrás 5 carros, te digo. Ah. Claro, gracias, Ítalo. Vamos a escuchar a Arnulfo. Arnulfo Ovalle, ¿dónde estás creciendo? Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, compañeros. Mi notita es la que está separada de las demás azules, donde dice, el sentido común es seguir el flujo normal de las cosas. Yo no diría que esa es una definición de sentido común, pero sí es parte de... para escribir eso me puse a pensar en que la naturaleza nunca se equivoca. Si ustedes ven a su alrededor, fuera de todas las cosas que están construidas y todo lo que hemos creado como humanos, la sociedad siempre tiene un propósito para todo, tiene un sentido de ir y todo forma parte de una cadena que nos mueve a todos, que mueve a todos los animales, todo sirve para algo, no hay algo que esté hecho al azar o que esté porque sí, todo tiene una razón y a eso me refiero con el flujo normal de las cosas. Gracias, Arnulfo. Bueno, vamos a ir cerrando la idea para avanzar. Muchas gracias a todos quienes dieron su opinión y participaron. Y entonces para ir aterrizando la idea. Y yo trataré de compartir una definición que igual no es definitiva porque en filosofía pues siempre hay, digamos, cómo debatir y cómo encontrar nuevos caminos. Sin embargo, hay definiciones, algunos, mejor dicho, algunos conceptos generalmente aceptados y sobre todo que nos demuestra que así es, ¿verdad? Que después de más de 2000 años y de práctica constante y de surgimiento de nuevas ideas, de cambio de paradigmas, de nuevos autores, digamos, hay fundamento para poder sostener. Del diccionario filosófico, ¿verdad? Sentido común es el conjunto de opiniones, hábitos y formas de pensamiento que el hombre sencillo usa en una actividad práctica diaria. El término sentido común se empleó ante todo en oposición a construcciones escolásticas separadas de la vida práctica, o sea que surge en la Baja Edad Media, ¿verdad? El término del sentido común. Antes de eso no se hablaba del sentido común. Entonces, lo interesante es cómo podemos separar, ¿verdad? Ese conjunto de nuestras opiniones, hábitos y formas de pensamiento. Y usted sabrá si en ese conjunto de palabras que acabo de leer, usted, digamos, enmarca su forma de actuar, que no está mal. Aquí no estamos calificando si está bien o está mal, sino que aquí estamos orientando de cómo es de diferente accionar desde el sentido común que desde un pensamiento estructurado. Con el uso en ambos hay uso de la razón, porque es el cerebro el que entra a funcionar, pero la diferencia son los instrumentos, ¿verdad? Entonces, y sobre todo que el sentido común, como lo dice el diccionario, que el hombre sencillo, dice, usa en su actividad práctica diaria, ¿verdad? Y creo que no hay que irse a la reventazón de poner ejemplos del hombre, del campesino de la montaña, que difícilmente sabe leer y escribir y aún así toma decisiones.
nosotros mismos en nuestro cotidiano, las cosas más básicas, ¿verdad? Desde que decidimos cómo nos dormimos a la noche, cómo nos despertamos, qué comemos, qué no comemos, a qué le damos prioridad, qué ruta tomamos, si vamos a leer o no vamos a leer, si saludo a las personas con las que me relaciono o no, si llamo a mi mamá o no, o sea, todo el tiempo estamos tomando decisiones y estamos actuando. Y entonces es muy importante que usted lleve claro el sentido común para luego hablar del razonamiento lógico, porque el segundo es el que usted va a necesitar en el ejercicio de su profesión, no el sentido común. Así que muchas gracias. Luego compartiré el PDF de este Jamboard bastante nutrido, por cierto. Muchas gracias, ¿verdad? Aunque de 80 que estamos conectados, más o menos 45 participan. Pero muchas gracias. No sé si hay alguna otra comentario acerca del sentido común antes de que avancemos. Bien. Regreso entonces a nuestra presentación. Ahí está. Con el sentido común en su lugar y aclarado, entonces ahora podemos hablar ya con propiedad, entonces, ¿a qué se dedica la filosofía? ¿Verdad? Ya vimos qué significa, ya vimos, digamos, maniqueamente y general, cómo surge, algunos nombres, ¿verdad? De pensadores clásicos y de los más potentes que hay, pero la filosofía al final está muy bien estructurada, muy bien estudiada y tiene entonces áreas de interés. Página número 19 y 20, ¿verdad? Perdón, página 18, 19 y 20. Lo primero es que cuando hemos logrado las limitantes del sentido común y nos iniciamos entonces a conocer sobre la realidad, entonces podemos nosotros a través y gracias a la filosofía de poder superar esas limitaciones y los posibles errores. Dice en la página 18, la filosofía ayuda, y aquí lo puse, a trascender la realidad inmediata, ¿verdad? Gracias a la filosofía, hoy una mamá va a cuestionar el contenido de los programas de estudio de sus hijos, por ejemplo, ¿verdad? Y no es que esté mal, pero ahora quedó una idea, ¿verdad? Gracias a la filosofía y al habernos puesto a investigar, alguien va a poder explicar en su círculo familiar o social la diferencia que hay entre tomar decisiones basadas únicamente con su sentido común y cómo lo hacemos más pensadito, ¿verdad? Claro, aún no hemos entrado a ver esas herramientas. Y ojo acá, página 18. Dice, además, dice, el sentido común puede engañar. Los datos que aporta la experiencia o la costumbre pueden en algún momento ser falsos. Y ahora la inteligencia artificial y las redes, pues ahí están los ejemplos clarísimos, ¿verdad? Las opiniones pueden no tener fundamento sólido. Por eso, al asumir una actitud filosófica, digamos, tenemos la posibilidad de superar las limitaciones y errores a los que nos puede estar conduciendo el sentido común. ¿Verdad? Es que yo siempre pensé que era así, o siempre lo hice así, o siempre me dijeron que así es, ¿verdad? Pero claro, hay una forma distinta, una forma verdadera, una forma más eficiente también para hacerlo. Entonces nos va a hablar en el libro acerca de estas características para iniciarse en la filosofía. La primera es el pensamiento, la capacidad de asombro, el principio del asombro, descrito también en los diálogos de Platón, ¿verdad? El que quiere ser filósofo necesitará puerilizarse, infantilizarse,
hacerse como niño pequeño. Es lo que Platón llamaba el principio del asombro, que consiste en tener la capacidad de percibir y sentir misterios ante cualquier realidad, por trivial que parezca. Esa se llama capacidad de asombro porque se compara con un niñito de 5 o 6 años que pregunta todo. Dije esa edad porque es una edad donde ya técnicamente ya hablan, ¿verdad? Un idioma, ya pueden expresar frases completas y tienen una inmensa curiosidad por saber cuántas veces aletea una mosca, ¿verdad? ¿Por qué se para sobre la popó de una mascota? ¿Verdad? ¿Por qué el sol brilla tanto a mediodía? ¿Por qué las hojas se caen? ¿Por qué las hormigas salen de un hoyo? Que los adultos o los niños de más edad hemos perdido esa capacidad de observar, de asombrarnos y por lo tanto de aprender. La segunda característica es el rigor, ¿verdad? Un pensamiento riguroso es aquel, ¿verdad?, que exige racionalidad, intelectualidad, que básicamente permite, sirve de filtro un pensamiento riguroso, porque básicamente logramos salir de verdades, no, o sea, logramos evidenciar cuáles son o qué es la información verídica de la que no lo es, o la información que parece cierta, pero está poco fundada, pues, ¿verdad? Sobre todo basada en lo que aquí nos señala el libro, en la sabiduría popular de las opiniones. Y ojo que aquí no estoy entrando a la parte cultural de demeritar la costumbre oral, ¿verdad? Porque para eso también hay toda una explicación sociológica, antropológica, ¿verdad? Para explicar cómo funciona la transmisión oral, ¿verdad? Pero al final se sabe que mucho de eso entra en el campo del mito, de la leyenda, ¿verdad? Porque cumple con esa función moral de enseñanza popular, ¿verdad? Pero no necesariamente cumple con la rigurosidad del conocimiento. Luego está la característica crítica, ¿verdad? Que esta, pues el filósofo pone en duda el conocimiento cotidiano, lo enjuicia y está abierto a cambiar, ¿verdad? Y esta actitud conduce a la reinterpretación. La reinterpretación que tarde o temprano nos permite, pues, reinterpretar la realidad o alguno de sus elementos gracias a la observación. El próximo elemento es la universalidad, ¿verdad? Que es producto precisamente del rigor, del pensamiento riguroso y de esa actitud crítica de poner en duda las cosas para comprobarlo, ¿verdad? Y entonces la universalidad se trata de ofrecer una visión total, que signifique lo mismo en cualquier lado, que se pueda comprender en su propia forma, desde cualquier punto de vista, lo cual lo hace universal, ¿verdad? Y finalmente, la praxis. La praxis es ese momento en el que confluye, ¿verdad? El balance entre la acción y la reflexión, y que deviene de esa búsqueda del conocimiento que transforma la realidad. Entonces, la praxis es ese balance entre la acción y la reflexión. Hay muchos que no llegan a la acción, ¿verdad? Se quedaron perdidos solo en el estamento riguroso del pensamiento. Es hermoso, digamos, hacer esas meditaciones, pero si eso no lo transformo en una práctica cotidiana, en una transformación, en una toma de acción, en una toma de decisión, en un cuestionamiento para cambiar la realidad, entonces no hice nada. Porque al final, la filosofía también busca trascender la realidad inmediata, ¿verdad? Ya casi finalizando, que también nos quedan escasos 3 minutos. La filosofía tiene áreas de interés y no nos va a dar tiempo a hablar de ellas, así que creo que esto lo vamos a dejar para la próxima clase y ahí podremos retomar el tema a partir de las áreas de interés de la filosofía, que brevemente nos tomarán los 10 minutos a hablar de ellas,
para seguir avanzando a otros temas. Pero que básicamente son 3 ramas. Hay varias, ojo, hay varias, digamos, formas y la mayoría aceptadas de cómo estructurar la filosofía. Aquí estamos usando la que propone Ferber, ¿verdad? Y que a su vez es una propuesta mucho más antigua de derivarse en 3 grandes ramas. El conocimiento filosófico está clasificado de acuerdo con la naturaleza de las preguntas que se plantean. Así es como se ordena. Entonces existe la rama de la filosofía del ser, la rama de la filosofía del conocer y la rama de la filosofía del hacer. Y en cada una de esas ramas hay una serie de preguntas fundamentales y que entonces originan disciplinas. Por ejemplo, en la filosofía del ser, la pregunta esencial es ¿qué es lo que existe? Todo aquello que nos lleva a cuestionarnos la existencia del mundo y de lo que se puede conocer y de lo que no, tiene que ver con la filosofía del ser, ¿verdad? Y ahí existe entonces la disciplina de la ontología, también conocida como la metafísica. Ya hablaremos de eso. En la filosofía del conocer, la pregunta fundamental es ¿qué se puede saber? Por eso se llama filosofía del conocer. Y aquí, pues, una de las disciplinas fundamentales es la teoría del conocimiento. Básicamente, nuestro estudio de filosofía en la universidad y en la carrera de Derecho está enfocada en la rama de la filosofía del conocer, particularmente en la filosofía de la ciencia. Y finalmente, la filosofía del hacer. Y la pregunta fundamental ahí es, ¿qué debo hacer? Aquí entra la ética, entra la moral, entra la axiología. Así que aquí lo que se dirime es la acción humana. Y bueno, aquí pues es donde abro la tabla para el debate y para que conozcan entonces esta estructura de la filosofía, pero será contenido para la siguiente clase.